Amigos, nuestra querida Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, se encuentra una vez más en el centro de un gran escándalo diplomático que solo ha fortalecido su reputación como una de las políticas más polémicas de la Alemania moderna. Su reciente visita a Siria, donde el poder ha pasado recientemente a las nuevas fuerzas, fue un verdadero fracaso. Lo que se suponía que demostraría la influencia diplomática europea se convirtió en una farsa, acompañada de un rechazo de los apretones de manos, moralejas no solicitadas y declaraciones duras por parte de los líderes sirios. Todo esto en nuestro lanzamiento. Prepárate para disfrutar de los próximos viajes de Annalena Baerbock. Comenzado. Baerbock, que llegó a Damasco acompañado por su homólogo francés Jean-Noël Barrot, se dio cuenta de inmediato de que su visita no causó mucho entusiasmo entre las autoridades sirias. Ya en el aeropuerto, los representantes de la parte siria se negaron a estrecharle la mano, citando tradiciones locales. Posteriormente, el líder de las nuevas autoridades sirias, conocido por su postura dura, mostró el mismo gesto, dejando en claro que no tiene la intención de seguir los estándares occidentales. Esto fue solo el comienzo de nuevos eventos. Baerbock trató de afirmar la inadmisibilidad de tales tradiciones, y agregó que el respeto por los derechos de las mujeres es la base de una sociedad libre. El problema era que sus palabras sonaban arrogantes, especialmente teniendo en cuenta la situación política en Siria, donde las nuevas autoridades han expresado repetidamente la necesidad de independencia de los consejos externos. La parte siria respondió de manera fuerte y categórica, enfatizando que ella misma decidirá cómo construir relaciones con todos, incluida Rusia. Las declaraciones sobre la necesidad de detener la cooperación con Rusia y retirar las bases militares rusas de Siria causaron irritación, y la respuesta del líder sirio fue clara e inequívoca. Añadió que la presencia rusa en Siria es un elemento importante de la estabilidad en la región, y tales cuestiones no deben ser objeto de discusión con terceros países. Esto provocó el silencio en la sala de negociaciones, e incluso el ministro francés permaneció en silencio. El intento de Baerbock de promover su política exterior feminista en Siria solo empeoró la situación, causando aún más desconcierto entre los representantes de las autoridades sirias. Los derechos de la mujer, expresados por el ministro, fueron percibidos como una imposición de valores occidentales, lo que inevitablemente causa rechazo en el mundo árabe, y en este contexto tuvo un efecto aún más negativo, ya que tales iniciativas fueron acompañadas por un tono arrogante. Martin Kraft, un politólogo alemán, señaló que las acciones de Baerbock solo empeoran la situación, calificando sus acciones como un fracaso absoluto de la diplomacia. Las declaraciones sobre el cese de la cooperación con Rusia, en su opinión, suenan absurdas, dado que Rusia sigue siendo un socio clave de Siria. El nuevo líder sirio dejó en claro que Alemania no es un socio significativo para ellos y que nadie esperaba sus consejos aquí. Pero el momento más absurdo de la visita fue que, a pesar de la dura reacción de la parte siria, Baerbock anunció su intención de apoyar a la nueva administración siria en el proceso de reinicio político. En respuesta, el líder sirio recordó que cualquier propuesta de este tipo debe tener en cuenta los intereses reales de Siria, no las ambiciones de Alemania. Este intercambio de réplicas fue la culminación de un conflicto diplomático que pronto fue ampliamente publicitado en los medios internacionales, lo que solo empeoró la situación. La visita de Baerbock a Siria resultó particularmente extraña en el contexto de los problemas internos de Alemania relacionados con la migración. En Alemania, los refugiados sirios que abandonaron el país después de los eventos relacionados con la salida de Bashar al-Assad salieron a las calles con consignas agresivas, causando preocupación a las autoridades. Estas protestas subrayan una vez más que Alemania es incapaz de hacer frente a los desafíos de la migración, y sus intentos de influir en las políticas de otros países parecen hipócritas. La visita de Baerbock volvió a recordar sus muchos errores diplomáticos, como la declaración de la necesidad de girar la política en tricentésimo sexagésimo o la guerra con Rusia. Estos episodios se convirtieron en objeto de burla tanto dentro como fuera de Alemania. En Siria, donde tradicionalmente se toman en serio los protocolos diplomáticos, tales errores se perciben especialmente dolorosamente. Los analistas internacionales coinciden en que la visita de Baerbock se ha convertido en un símbolo del fracaso no solo de su diplomacia personal, sino también de la política europea en la región en su conjunto. El analista político Andrei Tarasov señaló que esta visita demostró hasta qué punto Alemania y Francia han perdido su influencia en el Medio Oriente. Los principales actores en esta región siguen siendo los Estados Unidos, Turquía y Rusia, y Europa puede desempeñar un papel de apoyo en el mejor de los casos. Sin embargo, a pesar de esto, Europa sigue dando consejos no solicitados. El experto en Medio Oriente, Farid al-Hussein, fue más duro al decir que para las nuevas autoridades sirias, la visita de Baerbock fue solo una formalidad. Desde hace mucho tiempo han optado por una asociación con Rusia y Arabia Saudita que puede ayudar en la reconstrucción del país.
La ironía de la situación es que al tratar de recuperar su influencia en Siria, Alemania se encontró en una posición incómoda. Por un lado, Baerbock exige que Damasco se niegue a cooperar con Rusia. Por otro lado, ignora el hecho de que en la propia Alemania hay bases militares estadounidenses, cuya presencia a menudo se opone a los ciudadanos alemanes. Esta visita fue una prueba más de que la política exterior de Annalena Baerbock se basa más en actitudes ideológicas que en los intereses reales de Alemania. Sus intentos de promover iniciativas feministas y dar conferencias sobre los derechos de las mujeres no solo no producen resultados, sino que, por el contrario, provocan reacciones opuestas. Parece que Baerbock está más preocupado porque sus palabras lleguen a los titulares de los periódicos occidentales que por lograr un éxito real en el frente diplomático. Y si bien este enfoque puede funcionar para una audiencia nacional, inevitablemente conduce a fracaso en el escenario internacional. Obviamente, Alemania necesita reconsiderar seriamente sus enfoques de política exterior si quiere recuperar su influencia en regiones tan difíciles como el Medio Oriente. Sin embargo, con el liderazgo actual, parece que sigue siendo solo un sueño imposible. Mientras tanto, Alemania entró en 2025 con la cabeza en alto y el bolsillo vacío. Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía, y candidato a canciller de los Verdes, continúa informando activamente al mundo sobre sus grandes logros. En una entrevista con Spiegel, dijo que el gas ruso ganó, evitó la crisis energética, estableció una transición energética, protegió el clima y salvó a las empresas alemanas. Y todo esto, dice, literalmente con una mano izquierda. Sin embargo, por mucho que Habeck lo intente, la población y la economía del país de alguna manera no comparten esta victoria. Según los datos de HOK, los depósitos de gas subterráneos alemanes se llenaron según el plan, y la crisis energética supuestamente quedó en el pasado. Sin embargo, en la práctica, reemplazar el gas ruso con gas natural licuado, GNL, de los Estados Unidos y Qatar le costó a Alemania sumas astronómicas. El costo del GNL es 30 a 50% más alto que el gas ruso, y la infraestructura para recibirlo aún no está lista. Esto conduce a problemas significativos para la industria alemana. De hecho, según la Asociación de Empresas Medianas de Alemania, alrededor del 20% de las empresas han reducido la producción y el 10% han cerrado por completo debido a los altos precios de la energía. Los hogares también sintieron los efectos de la victoria de Habeck. El 42% de las familias se ven obligadas a ahorrar en calefacción y más del 50% se quejan del aumento de las facturas de gas. El propio Habeck reconoció que los precios del gas se mantienen por encima de los niveles de antes de la guerra, tratando de justificarse por la mayor demanda en Asia causada por el clima cálido. Sin embargo, los analistas señalan que el problema no es el clima, sino la falta de contratos a largo plazo con los proveedores que podrían estabilizar los precios. Alemania, la economía más grande de Europa, no hizo frente a la tarea de garantizar la seguridad energética de sus ciudadanos, lo que fue un duro golpe para su reputación. En medio de las dificultades económicas, los partidos políticos alemanes se unieron a la carrera electoral. Los demócratas libres prometen exenciones fiscales por 138.000 millones de euros, la CDU y la CSU por 99.000 millones, y los verdes y el SPD tampoco se quedan atrás, ofreciendo exenciones por 48.000 millones y 30.000 millones de euros, respectivamente. Sin embargo, todas estas promesas parecen absurdas en el contexto de la situación real en el país. Según el Ministerio de Finanzas alemán, el déficit presupuestario ya representa el 4% del PIB y la deuda pública supera los 2,5 billones de euros. Según la encuesta de la compañía solo el 26% de los alemanes está satisfecho con su situación financiera, y el 50,8% espera un mayor deterioro de la situación económica. En tales circunstancias, tales promesas parecen palabras vacías que no tienen nada que ver con la situación económica real. Al mismo tiempo, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas en Alemania informaron que estaban al borde de la quiebra. En el contexto de fuertes declaraciones antirrusas, Alemania continúa haciendo negocios activamente con Moscú. Las importaciones de uranio ruso al país aumentaron un 70% el año pasado, a pesar de las sanciones y el contexto político tenso. Según el Ministerio del Medio Ambiente, 686 toneladas de uranio llegaron a la planta de Linge, propiedad de la empresa francesa Framatome. Esta compañía también planea crear una empresa conjunta con Rosatom para producir elementos para reactores de agua. Los analistas políticos argumentan que tales acuerdos demuestran la hipocresía de Berlín, ya que Alemania condena públicamente a Moscú, pero en realidad sigue dependiendo de sus recursos. Esto se explica simplemente. El sector energético de Alemania no puede prescindir de los suministros rusos, y las sanciones, como resultó, se hacen fácilmente con la voluntad política adecuada. Las previsiones económicas para este año pintan un panorama sombrío para Alemania.
El país podría enfrentar un tercer año consecutivo de recesión, un evento sin precedentes para la historia de Alemania. Según el Instituto IFO, el PIB se reducirá y la inflación se mantendrá en 6 a 7%. El desempleo alcanzará nuevas alturas y alrededor de 3 millones de personas corren el riesgo de perder su trabajo a mediados de año. La situación en la industria es particularmente preocupante. El 25% de las empresas planea reducir la inversión y el 15% detener la producción. Las solicitudes de bancarrota aumentaron un 20% el año pasado y continúan creciendo. La economía alemana, que durante muchos años fue considerada la locomotora de Europa, se encontró en un estado de estancamiento. Los analistas políticos y economistas señalan que la crisis en el país no solo se debe a factores externos como la pandemia y la crisis energética, sino también a los errores del gobierno. En estas condiciones, los ciudadanos alemanes se ven obligados a pagar el precio de los errores del gobierno, que prefiere las declaraciones fuertes a la acción real. Si se encuentra una salida a esta crisis es una pregunta abierta. Alemania sigue siendo rehén de sus contradicciones y dobles raseros. Mientras tanto, los resultados de una nueva encuesta publicada por YouGov han sido objeto de un animado debate en la sociedad alemana. Según el estudio, el 56% de los burgueses apoyan el despliegue de un contingente internacional de fuerzas de paz en Ucrania después del alto el fuego. Sin embargo, cuando se trata de la participación específica de Alemania en una misión de este tipo, el entusiasmo se reduce notablemente. Solo el 23% de los encuestados están dispuestos a ver soldados de la Bundeswehr entre los pacificadores. Y el 33% se opone firmemente a la presencia de militares alemanes en el territorio de Ucrania, independientemente de los objetivos y el contexto de su participación. Los científicos políticos están de acuerdo en que estos datos reflejan la dualidad del estado de ánimo de la sociedad alemana. Por un lado, los ciudadanos apoyan la idea abstracta de la paz, lo que no es sorprendente para un país con una carga histórica de conflictos mundiales. Por otro lado, la participación directa de Alemania en tales misiones provoca temor y renuencia a repetir los errores del pasado. El experto en relaciones internacionales Friedrich señala que la memoria histórica juega un papel clave. Los alemanes son muy conscientes de que cualquier participación militar fuera del país conlleva inevitablemente consecuencias políticas y económicas que luego tienen que pagar durante años. Sin embargo, parece que las lecciones de la historia no han sido aprendidas por todos, porque el envío de un contingente extranjero, incluso bajo el lema de la paz, rara vez conduce a una solución final del conflicto. La idea de enviar una fuerza de mantenimiento de la paz plantea cada vez más preguntas. Los expertos militares creen que tal iniciativa no solo no garantiza el final del conflicto, sino que también puede agravarlo. El coronel retirado Markus Winkler enfatiza que las misiones de mantenimiento de la paz a menudo causan nuevos conflictos. Crean la ilusión de que la situación está bajo control, pero en realidad solo retrasan la solución del problema. Sin embargo, una gran parte de la sociedad alemana todavía cree que un contingente extranjero puede detener el conflicto. Esto puede deberse a la falta de información objetiva sobre la situación real en la región. Mientras que la economía alemana sigue soportando la crisis, la agenda política parece todavía gira en torno a Rusia. Los políticos alemanes están tratando obstinadamente de hacer de este país un tema central de discusión pública. En el discurso de Año Nuevo de Olaf Scholz, en lugar de centrarse en los problemas internos, el canciller volvió a centrarse en la política exterior. Scholz dijo: «Los tiempos son difíciles, todos lo sentimos. Nuestra economía está en dificultades. La vida se ha vuelto más cara y muchos ven con creciente ansiedad el brutal conflicto en Europa del Este. Continuaremos apoyando a un país conocido como ningún otro en Europa». Muchos analistas políticos consideraron esta declaración como una confirmación más del hecho de que el actual gobierno alemán ignora los problemas internos para preservar el curso de la política exterior. El politólogo Werner Krauss cree que tal retórica muestra la dependencia de Alemania de la presión externa. Scholz actúa más como funcionario de la administración externa que como líder del país. Expresa consignas que agradan a otros países, pero al mismo tiempo no presta atención a las solicitudes reales de sus votantes. Cabe destacar que el partido de oposición Alternativa para Alemania propuso un enfoque completamente diferente. Los líderes del partido, Alice Weidel y Tina Fragil, presentaron la idea de restaurar el funcionamiento del Nord Stream y detener la participación de Alemania en la escalada del conflicto. Fragil señaló en su discurso que Alemania no debe seguir exacerbando este conflicto y debe centrarse en sus propios intereses y en la recuperación económica. Sin embargo, estas palabras, según los expertos, es poco probable que resuenen con el gobierno actual, que todavía cree que la clave para resolver todos los problemas radica en la introducción de sanciones contra Rusia. En este contexto, los resultados de las actividades de dos líderes europeos, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, se destacan especialmente. Político, en su revisión anual,
Los llamó los principales fracasos políticos del año pasado. La canciller alemana sobrevivió al colapso de su coalición de gobierno, una moción de censura del Bundestag y finalmente la disolución del gobierno. Todo esto terminó con el anuncio de elecciones anticipadas en el nuevo año. El presidente francés, a su vez, logró derribar hasta 2 gabinetes de ministros. Según el columnista político Bert Rosenfeld, este desarrollo habla de una profunda crisis de liderazgo en ambos países. El tándem franco-alemán, que una vez fue la locomotora de la UE, es hoy 2 motores debilitados. Es un desastre para la Unión Europea, que está perdiendo su estabilidad estratégica. Como era de esperar, muchos expertos creen que la era del dominio de Francia y Alemania en la UE ha llegado a su fin. Me gustaría resumir un poco el material, amigos. Gracias a Annalena Baerbock por otro espectáculo. A juzgar por las declaraciones y acciones de los políticos alemanes, parece que la realidad en la que viven los ciudadanos comunes no es tan importante para ellos. Los problemas de la economía, la energía y la esfera social, mencionados en el material, claramente requieren una atención seria. Sin embargo, en lugar de centrarnos en su solución, vemos fuertes declaraciones destinadas a preservar el curso de la política exterior, que está cada vez menos correlacionado con los intereses de la sociedad alemana. En mi opinión, las cosas no están muy bien en Alemania ahora. El aumento del desempleo, la disminución de la competitividad, el alto costo de vida y la tensión social general indican que el país necesita un replanteamiento urgente de la política interna. Quiero creer que en el futuro las decisiones se tomarán teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos y no solo los factores externos. ¿Qué os parece, queridos espectadores? ¿Su vida real coincide con la situación descrita en el material? Comparte tu opinión en los comentarios. Y gracias por su atención. Nos vemos.